nacional y regional. El fortalecimiento de la agroindustria, la utilización de energías renovables, el manejo inteligente de desechos orgánicos son solo algunas de nuestras acciones para minimizar y prevenir el impacto negativo sobre el ambiente. Contribuimos con el desarrollo integral del país mediante la formación de profesionales líderes, la investigación e innovación tecnológica y una estrecha vinculación con los sectores sociales y productivos, adecuándonos constantemente a las necesidades de nuestro entorno. Estamos comprometidos con la edificación de una sociedad más solidaria, incluyente y respetuosa de los derechos humanos y del ambiente. Ofrecemos programas académicos en bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado, en las áreas de ciencias de la ingeniería, ciencias de la tierra, ciencias económicas y administración y educación y tecnología. Respondemos a las necesidades productivas del país. Somos el principal formador de la fuerza de trabajo en el campo de la ciencia y la tecnología. Nuestras carreras en ingeniería son las de mayor demanda por parte del sector productivo, declaradas por CINDE. Muchas de nuestras carreras están acreditadas en Cartago, San Carlos y San José por reconocidas agencias nacionales e internacionales. Muchos de nuestros estudiantes e investigadores reciben cada año destacados reconocimientos nacionales e internacionales. 99% de nuestros graduados tienen trabajo. Nuestros graduados obtienen trabajo en muy corto tiempo, recibiendo ofertas incluso antes de finalizar su carrera. Desarrollamos investigación y brindamos servicios en gestión agroindustrial, biotecnología, química y microbiología, computación, vivienda y construcción, administración de empresas, protección ambiental, investigación en innovación forestal, sistemas modernos de manufactura, ingeniería en materiales y agricultura sostenible. Somos pioneros en la estrategia de desarrollo económico local, con los proyectos de Zona Económica Especial Cartago y Zona Económica Especial Región Huetar Norte, que en coordinación con el gobierno, las empresas e instituciones académicas busca promover la inversión y la generación de empleo de calidad. Apoyamos a estudiantes, profesores e investigadores para obtener becas de maestría y doctorado en las mejores universidades del mundo. Nuestros campus universitarios son Sede Central Cartago, Centro Académico San José, Sede Regional San Carlos, Sede Interuniversitaria Alajuela y Centro Académico Limón. Nuestras sedes están equipadas con laboratorios y campos de práctica que permiten que los estudiantes realicen sus tareas exactamente en las mismas condiciones que en el sector productivo. Nuestros campus están rodeados de espacios para practicar deporte y actividades multiculturales. Universidad del futuro, comprometidos con la excelencia, la investigación aplicada y el impacto social, económico y ambiental de la ciencia y tecnología. Bueno, nuestro tema, transparencia y rendición de cuentas. Vamos a explicar un poquitito. Tal vez si el compañero me ayuda ahí con algo. Ok, nosotros, bueno, ya compartimos un poco la reseña del TEC. Vamos a hablarles sobre normativas y organismos a los cuales debemos rendirles cuentas, además de los mecanismos que nos facilitan la rendición de cuentas. Ok, como vimos en el video, nosotros somos una universidad de las 5 universidades públicas ubicadas en la provincia de Cartago. La provincia de Cartago fue la primera capital de nuestro país. Somos un país muy pequeño, con 54.000 kilómetros cuadrados apenas,
La universidad tiene 45 años y somos dedicados a la docencia, investigación y a la extensión en tecnología y ciencias conexas para el desarrollo de Costa Rica. Como somos una universidad pública, nos regimos por normativas tanto internas como externas. En la parte interna tenemos estatutos orgánicos, un reglamento que nosotros lo conocemos como AIR. También tenemos acuerdos del Consejo Institucional, que es nuestro máximo órgano, y lineamientos y disposiciones. A nivel externo también tenemos, nuestra Constitución Política, la Ley 8292, es la Ley General del Control Interno, la Ley de la 8422, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. También tenemos normas generales de control interno y el control y ordenamiento de los gastos públicos y rendición de cuentas en los funcionarios públicos. El Estatuto Orgánico, en su artículo 95, nos establece que el Instituto Tecnológico de Costa Rica contará con un marco de políticas institucionales como complemento a sus principios con el propósito de orientar la toma de decisiones de corto, mediano y largo plazo, la evaluación y rendición de cuentas. Nuestra Constitución Política, en el artículo número 11, indica que la administración pública en sentido amplio estará sometido a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios, el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas. ¿Y cuáles son los órganos a los que nosotros debemos rendirles cuentas? Sería la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, la Contabilidad Nacional, la Tesorería Nacional, el Consejo Nacional de Rectores, que es todas las universidades públicas pertenecen a él, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICIT, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Costa Rica, MICIT. Los dejo con la compañera Maricel Sáenz. Muy buenas tardes a todos. Pues el objetivo también de la ponencia es compartir un poco cuál ha sido el quehacer del tecnológico en lo que es la rendición de cuentas. Si bien es cierto, tenemos toda esa normativa y todos esos entes que nos exigen en la rendición de cuentas, pues el objetivo no es hacerlo solamente por cumplir con un requisito. En algún momento como institución pensábamos o nos ubicamos que cuando hablábamos de rendir cuentas era únicamente en términos financieros. ¿Por qué? Porque cerca del 80% de nuestros ingresos provienen de las transferencias del gobierno central. Entonces, por ende, teníamos que rendirles cuentas no solo a la comunidad institucional, sino a todo el sector o a todo el país, porque ahí es donde llegan todos los impuestos que pagamos como ciudadanos. Sin embargo, en los últimos años hemos venido haciendo conciencia que si somos una institución que tratamos de diferenciarnos del resto por la tecnología que implementamos, por la investigación, pues también tenemos que rendir cuentas en esos ámbitos. Es así como nace la necesidad de crear un sistema de indicadores de gestión institucional. El objetivo de este sistema básicamente era ofrecerle una herramienta a las autoridades institucionales para demostrar qué también estábamos haciendo en nuestras labores y qué cosas podíamos mejorar. Es así como con el apoyo de la administración, la docencia, se crea en una primera etapa el sistema de indicadores de gestión institucional conocido como CIGI. El Tecnológico es la primera universidad nacional y pública que implementa este sistema. Entonces, en un principio fue un poco complicado porque no teníamos bases o algún ejemplo de cómo iniciar con el uso de estos sistemas. Entonces somos una universidad pues bastante nueva comparadas con otras, entonces todo inicia básicamente como un experimento. De ahí que iniciamos usando un software libre, porque en su momento pues cabía la palabra temor, porque no sabíamos cuáles iban a ser los resultados de un sistema de estos. Entonces pues empezamos como a experimentar. Con el paso del tiempo nos damos cuenta que la implementación de este sistema sí puede llegar a satisfacer las necesidades de la institución y no solo valorarnos o autoevaluarnos,
sino también que sirve como una herramienta para lo que es la transparencia y la rendición de cuentas. Algunos de los objetivos es que el sistema ofrece datos, nosotros decimos se alimenta de bases de datos de otros sistemas. A la fecha pues tiene mucho vínculo este sistema con la parte de admisión y registro. Ellos hacen un gran esfuerzo por tener excelentes bases de datos, dado que son los que se encargan del proceso de admisión y registro, desde que todos los interesados se inscriben para hacer el examen de admisión. Tienen datos de cuánto son los graduados, dependiendo del tipo de colegio de que vengan, de la zona, sexo y un montón de datos. Entonces, uno de los objetivos fue aprovechar toda esta información y vincularla con este sistema para poder sacar índices y, como decía anteriormente, poder autoevaluar nuestra función. Esta herramienta a nivel de sistema se maneja por cubos, entonces existe una gran cantidad de variables donde el usuario pues puede hacer uso de ellos y sacar diferentes índices. Estas serían las pantallas de acceso al sistema. Ahorita, como está todavía en su primera etapa, pues tienen acceso solamente algunos funcionarios, dependiendo de sus puestos, más que todos los puestos jerárquicos son los que tienen acceso al mismo. Esto sería un ejemplo de la información que ahí se puede obtener. Como en algún momento de los compañeros del día de ayer exponíamos, podemos sacar estadísticas de cuántos estudiantes están ingresando a la institución por sexo, dependiendo de si vienen zonas rurales, urbanas, si son colegios públicos, privados, cuál es el grado de deserción, quiénes son los que desertan más de la institución y en qué momento. Entonces, ahorita a la fecha pues tenemos un montón de información que estamos haciendo uso. A raíz de toda esa información que se tiene, la institución ha hecho esfuerzos. Ahorita la Oficina de Planificación es quien tiene a cargo este proyecto, apoyado inicialmente por Admisión y Registro, y se ha generado un documento que conocemos como el Compendio Estadístico. En su primera versión contiene datos estadísticos del periodo 2007-2011, y como parte de esa rendición de cuentas a toda la ciudadanía, pues hemos aprovechado las herramientas tecnológicas y está subido en la página web de la institución. Entonces, por ende, cualquier funcionario de la institución puede acceder a este documento y hacer los análisis que consideren prudentes, así como cualquier otro ciudadano en cualquier parte del país lo puede consultar. Pues, dado el éxito, por decirlo de alguna forma, que tuvo el sistema, el año anterior inició una segunda etapa, donde vimos que ya era necesario reforzar y dejar de usar ese software libre e implementar un sistema, como lo llamamos nosotros, más robusto, y pues no solo que se vincule con el Departamento de Admisión y Registro. A veces caemos en el error que nos vemos como administración, como departamentos, como estamos organizados en Costa Rica, pero nos vemos como islas. Entonces, al final todos trabajamos para la misma institución, para el mismo objetivo. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo para vincular este sistema con las bases de datos, no solo de admisión, sino del sistema integrado financiero y otros, para poder sacar pues mejores índices y ver en qué podemos mejorar. Como parte de esta segunda etapa, se han logrado destinar aproximadamente $1 millón para esta iniciativa. Esto gracias a un préstamo que adquirió en el 2013 el gobierno de Costa Rica con el Banco Mundial, donde se nos cedió a cada una de las universidades un monto cercano a los $50 millones. Pues la ventaja de este empréstito es que las instituciones no somos quienes vamos a cancelar la deuda, es el gobierno. Entonces pues nos hemos enfocado en sacarle el mejor uso a estos recursos. Cerca de un 90% se está destinando a lo que es infraestructura, un porcentaje a becas para docentes principalmente, y pues una parte para los sistemas, porque al final pues el beneficio va a ser para toda la institución. Adicionalmente, como parte de nuestra transparencia, igual como lo establece nuestro estatuto, el rector, que es el que dirige la institución, está en la obligación de rendir cuentas mediante un informe anual,
Esto producto de todos los informes que hace cada una de las dependencias, entonces es una recopilación del quehacer de la institución para un periodo determinado. Igual en nuestra página web hay una página o un link de resultados TEC, entonces ahí vamos a poder accesar toda esa información y ver cuál fue el quehacer de la institución para ese periodo. E igual todo lo que son los planes anual operativos, informes de ejecución, informes de materia presupuestaria, todo está subido en la página, así que cualquier persona lo puede consultar. Esto es ya otra parte ya externa a la institución. Como mencionó mi compañera en un principio, hay órganos en Costa Rica que nos exigen como ente público financiado por el gobierno que tendremos que rendir cuentas sobre el uso de nuestros recursos. Entonces básicamente ellos también han implementado sistemas de información. En este caso se conoce como el SIP o el Sistema Integrado de Presupuestos Públicos y Planes. Aquí estamos en la obligación de incluir cuál es el presupuesto de la institución, en qué se ejecutaron los recursos y cuál fue el superávit del mismo. E igual nos piden que brindamos cuentas del porqué del superávit. Entonces igual es un medio donde nos fiscalizan como institución pública. Igual los datos se pueden exportar a herramientas y generar gráficos para consultas. Por ejemplo, este es el caso del tecnológico para el periodo 2015, donde se pueden reflejar cuáles fueron los ingresos de la institución. Bueno, aquí los montos aparecen en colones, que es nuestra moneda, cuáles fueron los egresos y cuál es el superávit. Igual, les reitero, tenemos que enviar una justificación de por qué esos recursos quedaron sin ejecutarse, porque se estaba dando una situación especial de que estábamos teniendo como universidades un superávit muy alto. Entonces, si cada 5 años que hacemos el convenio con el Ministerio de Educación y el gobierno para esas transferencias exigimos más recursos, entonces se nos estaba cuestionando el por qué estábamos dejando de utilizar recursos. Entonces pues también esto es una herramienta donde demostramos en qué estamos ejecutando nuestros recursos y pues tener informados a todos. Como último punto y para ir finalizando, dado el éxito que hemos tenido, seguimos siendo a la fecha la única universidad estatal en tener un sistema de indicadores de gestión. Entonces pues nos hemos dado la tarea de querer compartir un poco el quehacer de la institución y cuál ha sido nuestra experiencia con este sistema, teniendo muy claro pues que nos hace falta muchísimo por crecer. Entonces el objetivo más que todo es que el próximo año les extendemos una invitación a nivel de Costa Rica. Vamos a estar efectuando un tipo seminario o un congreso sobre indicadores, donde pues junto con las otras universidades vamos a informar cuál ha sido nuestra experiencia y pues aprovechar experiencias de universidades ya con más trayectoria para que nos puedan enriquecer en esta labor. Entonces, si me lo permiten, en algún momento les estaremos haciendo llegar la invitación por si gustan en algún momento acompañarnos, y si a bien lo tienen, pues compartir sus experiencias para nuestro país y para nuestra universidad. Créanme que va a ser muy enriquecedor. Por el momento eso sería. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor. Gracias. Quisiera hacer algunas precisiones antes de hacer la pregunta. La naturaleza legal de la universidad que ustedes representan es pública. En esa línea, ¿cuál es su estructura de financiamiento? Quisiera conocer qué porcentaje representa transferencias y qué otro porcentaje recursos específicos o recursos propios. Y la segunda pregunta, ¿cuál es el modelo de gestión financiera que estarían aplicando que se enlace con esa modalidad de gestión por indicadores? Ok, bueno, en cuanto a los ingresos, como mencioné en algún momento, justo la semana anterior estábamos trabajando en la formulación del presupuesto de 2017. Estimamos que cerca del 80% de nuestros ingresos dependen únicamente del gobierno. Entonces, pues obviamente sin esta transferencia la institución no podría
funcionar. El resto o el restante 20% básicamente son por concepto de matrícula y créditos universitarios y alguna venta de bienes y servicios que realizamos principalmente en la sede de San Carlos, que hay un proyecto de agronomía. Entonces pues nos dedicamos un poquito a lo que es el sector agropecuario. Entonces vendemos algunos servicios, pero básicamente nuestra estructura o cómo nos financiamos básicamente es el gobierno. Ya en los últimos periodos pues la situación económica para nadie es un secreto, que en la mayoría de los países ha sido un poco difícil. Pues ya para el otro año se van a estar estableciendo algunos otros mecanismos para ver nosotros como institución cómo podemos generar más ingresos y pues hacer uso de toda esa experiencia que tenemos y todo lo que investigamos para ver cómo nosotros mismos nos retribuimos y poder aportar más a la sociedad. Con respecto al modelo de gestión, pues ahorita no tengo muy detallado cuál es el modelo, porque pues en realidad como dependemos del gobierno, entonces en el momento en que formulamos tenemos el detalle de los ingresos, cuáles van a ser nuestros gastos. Entonces en realidad es como un modelito muy cuadrado, ¿verdad? Lo que hablaba en algún momento, teníamos la ventaja que si no ejecutamos los recursos sabemos que para el otro año van a ingresar. Entonces pues en algún momento caímos en esa zona de confort, que si no ejecutamos sabíamos que teníamos los recursos para el próximo periodo. Igualmente, como se dieron altos superávits a nivel de la Contraloría, estaban proponiendo una ley que si no se justifica realmente porque no estamos ejecutando, pues van a proceder a tomar esos superávits para dedicarlos a otras actividades. Entonces ahorita sí estamos en un periodo inicial para ver cuáles son las acciones a tomar para poder mejorar nuestra ejecución. Inicialmente, gracias por su exposición. La transparencia de la gestión a través de la rendición de cuentas es tarea de todas las instituciones de carácter público. Creo que en toda Latinoamérica se está presentando, también en Europa. Sin embargo, un poco me dio la impresión que los techos presupuestarios, la limitación que ustedes tienen solo por el financiamiento del Estado, privilegia principalmente la parte financiera y no la razón de ser de la universidad como tal. Mi pregunta es, ¿cuánto a través de estos procesos, porque han mencionado que está en gestión estratégica y dirección y planificación estratégica, y se manejan mucho indicadores, pero indicadores de procesos formativos, investigativos, de extensión, y donde se acompaña con la parte financiera, que no puede ser un parámetro para poder desarrollar los verdaderos procesos universitarios? Bueno, es que con relación al sistema de indicadores, como lo habló Maricel, la primera etapa la tiene admisión y registro, que es el departamento del cual yo estoy representando. En ese rentado nosotros podemos obtener datos de graduados, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita el TEG ha graduado más de 28.300 personas. El compañero de Uruguay lo habló, ¿verdad? Costa Rica tiene el 15% de graduados de América. Ahorita nuestro crecimiento de matrícula es del 5%. Entonces eso nos permite tener esa suficiente cantidad de egresados. Pero el rentado también nos facilita tener información, por ejemplo, igual de matrícula, ¿verdad? Graduados, por zona. Nosotros, como tenemos zonas indígenas también podemos obtener esos datos, todos los datos que nosotros creamos. Entonces, esa información la obtienen las autoridades para la toma de decisiones. ¿Cuántos cupos necesitamos abrir en los próximos años? ¿Verdad? Carreras que vamos a abrir. Por ejemplo, el TEC va a abrir una carrera de aeronáutica, que también es en la región, es un boom a nivel centroamericano. Nosotros somos los el 29 de junio fuimos el 6º país nada más en el mundo en tener descarga de plasma. Entonces vamos a sustituir la energía, ¿verdad? Con fuentes renovables. Entonces todos esos datos a través del rentado nos va a servir. Ahora, la segunda parte en la que se está trabajando es en la parte financiera, que apenas se está empezando.
Sí, no, básicamente en la segunda etapa, pues sí, si bien es cierto nos dedicamos a la investigación y extensión, en algún momento lo comentaba, nos veíamos como islas, entonces cada quien rendía sus cuentas, entonces nos decían, bueno, como universidad tienen que ofrecer más matrícula, pero sí, ok, podemos subir nuestros índices, pero eso conlleva un montón de factores, tenemos que ver si tenemos la infraestructura para abastecer esa matrícula, si los recursos nos dan para contratar profesores, pagarles horas extras o reestructurar la forma en que impartimos, porque nosotros damos los cursos en forma semestral, la mayoría. Entonces el objetivo de este sistema es venir y consolidar toda esa información y bueno, si el tecnológico quiere aumentar la matrícula, pues por medio de este sistema evaluar todas esas variables que nos pueden afectar y decir si es rentable o no, ¿verdad? Entonces en algún momento pues es consolidar todas esas informaciones, pero pues sí, todavía estamos, como decimos en Costa Rica, en pañales, nos falta mucho, ¿verdad? Pero pues creo que ya dimos el primer paso y de hecho por eso la iniciativa del próximo año, pues compartir con gente de más trayectoria para pues podernos orientar un poquitito y ver cuál es el camino a seguir para llegar al éxito. La última pregunta. Muchas gracias. Evidentemente es muy importante los indicadores por gestión, lo que significa eficiencia, efectividad, eficacia, tener indicadores. Gracias a los indicadores podemos tomar decisiones gerenciales en la universidad. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo han construido indicadores por resultados? Y más allá todavía de los indicadores normales, los indicadores por resultados, el impacto, no solamente de rendir cuentas de los recursos, sino ir más allá, ver los resultados, que muy pocos lo hacen con los indicadores. Gracias. Sí, efectivamente, como estamos pues en una primera etapa, pues sí, en algún momento hubo ese vacío de que teníamos muchísima información, pero inclusive no sabíamos cómo interpretarla o cómo hacer uso de ella, ¿verdad? Entonces, pues ahorita gracias a esta inversión que se está dando, pues hay un equipo de trabajo bastante amplio, constituido por diferentes personas de diferentes departamentos, porque el objetivo es eso. Creo que tenemos toda la información, pero creo que de tantos índices que tenemos, a veces más bien nosotros mismos nos complicamos, ¿verdad? Entonces, por eso más bien hemos querido hacer una pausa y llevar esta segunda etapa con más cautela para sacarle el mejor y el mayor provecho, ¿verdad? Porque no es nada más empezar a disparar indicadores. Ok, cada indicador nos da algún resultado y nos da alguna línea a seguir, entonces creo que ahora lo que nos toca es llevar la pausada para pues aprovechar mejor el recurso y pues poder dar mejores resultados y tomar mejores acciones a seguir. Un agradecimiento especial a la licenciada Maricel Salas Hernández y a la licenciada Tatiana Rojas Vázquez por la ponencia de transparencia y rendición de cuentas en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Muchas gracias.